Dios le bendiga, queridos hermanos y amigos que en este momento nos acompañan a compartir la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por un nuevo día que Él nos permite estar para poder aprender más de Él, esforzarnos en servir al Señor y hacer lo que es agradable delante de sus ojos. Amén. Voy a compartir un pasaje de la Biblia en San Lucas capítulo 10. Vamos a leer 2 versículos de la Biblia y dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Y les decía: la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hoy en día, como en aquellos tiempos bíblicos, muchas personas están siguiendo a Dios, están siguiendo a Jesucristo, y eso es bueno, ¿no? Que muchas personas se sumen a este camino, se sumen a seguir al Señor Jesucristo, entregar sus corazones a Dios, y eso es bueno porque están asegurando una eternidad con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Versículos antes a esta lectura, había muchas personas que querían seguir a Jesús, y el Señor les decía: bueno, las zorras tienen cuevas, guaridas donde dormir, pero ustedes, yo no tengo donde recostar mi cabeza. Y así les hablaba. A otro le decía: ven, sígueme. Y decía: no, Señor, tengo que hacer otras cosas, tengo que atender mi trabajo, me acabo de casar, tengo que atender mi negocio. Y comenzaban a poner una serie de excusas. Y Jesús, entre las multitudes que le seguían, Él escoge a 70 personas. Dice versículo 1 de Lucas 10, 1 dice: después de estas cosas, o sea, después de haber invitado a las personas que le sigan, dice: designó el Señor también a otros 70. Recuerdan que habían 12 discípulos que acompañaban a Jesús en esta labor de ir y compartir la palabra de Dios. Y como esos 12 discípulos no podían abastecerse para atender la necesidad espiritual de muchas personas, también designó a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. El Señor tenía preparado ir a algunas ciudades dentro del territorio y enviaba de 2 en 2 para que vayan, hablando acerca del reino, para que vayan compartiendo la palabra de Dios hasta que nuestro Señor Jesucristo llegue a esa ciudad y haga su obra en cada ciudad donde Él tenía pensado ir. Designó a 70 para que puedan hacer este trabajo. Pero cuando nuestro Señor ve a los 70 que van porque le da una serie de instrucciones y están compartiendo el mensaje de salvación, Él también observa otra necesidad. Él ve a una gran multitud y dice en el versículo 2: y les decía: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Empieza así: y les decía: a la verdad, la mies es mucha. No es una exageración la que nuestro Señor Jesucristo está, presentando. Está presentando la necesidad espiritual que hay en el pueblo de Israel en aquel tiempo, en las ciudades vecinas. A la verdad, la mies es mucha. Y eso no es, algo que ha cambiado en estos tiempos, ¿no? Ahora hay muchas más personas y hay mucha necesidad espiritual. Nuestra sociedad te necesita, porque la verdad la mies es mucha, es mucho el trabajo, es mucho el campo, se ha ampliado, el campo es inmenso para compartir la palabra de Dios, para llevar el evangelio de Jesucristo. Es mucho, hay muchas necesidades, no solamente en un sector de personas, en todos los sectores, en los niños. Hay necesidad espiritual en ellos, en los adolescentes, en los jóvenes, en los adultos, en los ancianos. En todos ellos hay una necesidad espiritual que necesita ser atendida. Muchos jóvenes están entrando a las delincuencias, a las drogas. Muchos hogares se están destruyendo a causa de las incomprensiones, a causa de los problemas, de las infidelidades, a causa de las agresiones, de los insultos. Y hay muchos padres que están incurriendo en faltas a causa de la desesperación. Y en este tiempo de temor, este tiempo de malo que se está viviendo, hay muchas personas que necesitan mucha paz en su corazón. Y el Señor sigue diciendo con su propia voz, Él dice: a la verdad,
no es una exageración. A la verdad, la mies es mucha. Es mucho el trabajo que hacer, es mucho el campo que recorrer, hay mucha necesidad, hay mucha falta de amor en este mundo. En una ocasión el Señor levantó sus ojos y vio a muchas personas y tuvo compasión de ellas porque estaban como ovejas, dice la Biblia, sin pastor, como ovejas que no tenían quien las dirija, quien las guíe en esta vida. Y es por eso que las personas que no tienen a Jesucristo toman cualquier rumbo en sus vidas. Pero no solamente el problema es que en esta tierra no encuentren paz o no encuentren amor o tranquilidad en sus corazones. El problema es que si la persona muere sin tener a Jesús en su corazón, esta persona va a descender al infierno por haber sido condenada a causa de no haber creído en Jesucristo. Esa es la peor, digamos, la peor desgracia que puede pasar a un ser humano. Por eso nosotros como Iglesia del Señor también tenemos que ver esa necesidad. No podemos ser ajenos a la necesidad espiritual que hay en nuestro entorno. No podemos ser ajenos a la gran necesidad espiritual que hay dentro de nuestra sociedad. No podemos. Tenemos que estar con los ojos abiertos y con nuestros corazones dispuestos a hacer la obra de Dios, dispuestos a hacer lo que Dios nos manda y nos ordena hacer. ¿Por qué? Porque hay una necesidad grande en nuestra sociedad de Dios. Hay muchas personas que necesitan un mensaje de esperanza y tú tienes ese mensaje en tus labios, en tu corazón, dice la verdad. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Y esta es otra triste realidad que se sigue viendo en estos tiempos. Muchos quieren sentarse en un templo y escuchar la palabra de Dios. Muchos quieren ser servidos en este tiempo. Muchos quieren sentirse en paz y quieren sentirse bien, que oren por ellos, que los ministren. Muchos quieren estar, digamos, dentro de una iglesia para recibir del Señor. El Señor Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esa también debe ser nuestro sentir. Nosotros no debemos esperar ser servidos, sino servir a los demás. No podemos decir, voy a buscar una iglesia donde me atiendan bien. Voy a buscar una iglesia donde la gente me hable bonito, me ame. Eso es bueno, porque eso es parte de la vida de la iglesia. Pero nosotros tenemos que buscar que servir a Dios en el lugar donde estamos. Sírvele a Dios con todo tu corazón. Comparte el Evangelio de Jesucristo. Lleve el amor de Dios a cuantos lo necesiten, mi amado hermano. Tenemos que compartir este mensaje precioso porque Dios ha puesto esa palabra en tu corazón. Digamos, el problema de aquel entonces sigue siendo el problema de ahora. Dice, mas los obreros son pocos. Son pocas las personas que quieren sumarse al trabajo de la iglesia. Son pocas las personas que quieren decir, aquí está mi tiempo, acá están mis fuerzas, acá está mi vida, aquí está todo mi ser, aquí está todo lo que tengo, Señor, lo pongo a tu disposición para hacer tu obra, oh Dios. Un obrero no es únicamente un pastor o un ministro o un misionero. Un obrero es toda aquella persona que quiere sumarse a la obra de Dios. Quizás tú seas muy joven o seas muy anciano, seas hombre, seas mujer. Si tú dispones tu corazón a servirle a Dios dentro de su obra, Dios te considera como un obrero. Porque pocos son los obreros, dijo el Señor. Los obreros son pocos. Hay una gran necesidad, por lo cual nosotros tenemos que comenzar a buscar a Dios y tenemos que comenzar a entender que nosotros, al ser puestos en esta tierra, fuimos puestos con una misión. Y tenemos que cumplir con esa misión. Tenemos que cumplir con ese trabajo que Dios nos ha dado. Tú y yo no estamos puestos, vuelvo a repetir, no solamente, únicamente para consumir los recursos o para ser servidos. No, mi amado hermano, estamos puestos aún para entregar nuestras vidas a causa de Jesucristo nuestro Señor. ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Estás dispuesto a servir a Dios con todo tu corazón? ¿Estás dispuesto a asumir el rol de un obrero dentro de la obra de Dios? Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, ese por tanto, hermanos, es una palabra que denota urgencia, es una palabra que denota prioridad. Dice, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eso que dice rogad está diciendo que esto es de suma urgencia, esto es de suma prioridad.
Acá se necesita con urgencia. Rueguen, por favor, rueguen a Dios. Digan, Dios, por favor, te lo suplicamos. Envía obreros a tu mies. Envía hombres y mujeres a este lugar que puedan compartir tu evangelio. Levanta hombres y mujeres de entre tu pueblo, Señor, que quieran asumir esa función, ese rol de ser obreros del Señor. Tú y yo estamos llamados a ser obreros del Señor. Tú y yo tenemos esa comisión ya dada en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es nuestra misión. Y Dios quiere que nosotros como buenos obreros, buenos hijos de Dios, cumplamos con esa gran comisión impuesta a nosotros por nuestro Señor Jesucristo. Y eso no debe ser, para nosotros, eso no debe ser una carga pesada. Debe ser un gozo. El salmista David en sus Salmos 40 decía, el hacer tu voluntad me da alegría, me da gozo, me da paz. Y eso es lo que sucede cuando uno hace la voluntad de Dios, mi amado hermano. Bajo cualquier circunstancia, el hacer la voluntad de Dios siempre te va a traer gozo, paz y bendición a tu vida. No importa si las cosas van bien o van mal, no. Dios ha prometido estar contigo, fortalecerte, sostenerte, ayudarte, sanarte, proveerte cuando uno está sirviéndole a Dios. No olvides que tú y yo tenemos una gran comisión y hay urgencia de parte de la obra de Dios que se sumen más personas a este trabajo. ¿Qué vas a decir tú? ¿Qué vas a decidir tú en este día? ¿Qué le vas a decir a Dios? Señor, espérate todavía que envejezca un poquito más, espérate un poco más que mis fuerzas se acaben, o vas a poner el pretexto como aquellas personas que dicen, no, tengo que atender mi negocio, tengo que atender mi familia, tengo que atender esto y aquello, no tengo tiempo para ti, oh Dios. Dios dijo, rogad para que Dios envíe obreros a su mies. El trabajo, la mies, es de Dios. El campo, el mundo, todo le pertenece a Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo esto es de Dios, la obra es de Dios. Tú y yo estamos siendo invitados en este momento por Dios para que nosotros podamos sumarnos a la obra de Dios. Cuando nosotros alcanzamos a una persona con el Evangelio de Jesucristo y esa persona viene al Señor, lo que estamos haciendo es cambiándole el destino a la persona. ¿Por qué? Porque su destino era el infierno mismo. Pero ahora cuando una persona se convierte a Jesucristo, su destino es el reino de los cielos. Por eso que cuando una persona se convierte al Señor, entrega su corazón a Cristo, hay gran fiesta en el cielo, hay mucho gozo en el cielo. ¿Por qué? Porque un pecador se ha arrepentido y ha cambiado su eternidad. Su eternidad que iba a pasarla en el infierno, la va a pasar en el reino de los cielos. Por eso que hay gozo y Dios quiere que nosotros seamos aquellas personas que vayamos y compartamos el amor de Jesucristo. Tú tienes un mensaje en tu vida que ofrecer. Tienes un mensaje, cuenta tu testimonio, cuéntale a la gente cómo Dios cambió tu corazón, tu vida. Cuéntale lo grande, amoroso y misericordioso que es Dios. Lee la palabra de Dios y memoriza algunos versículos que hablen acerca de la salvación, acerca del perdón, acerca del amor de Dios. ¿Acaso será difícil memorizar unos 3, 4 versículos el cual tú puedas compartir con alguna persona? Compártele versículos donde diga que Dios le ama. Compártele versículos donde le diga que el pecado ha venido a destruir a la humanidad. Compártele versículos donde diga que Jesucristo vino a solucionar el problema del hombre a través de su muerte, de su resurrección, y que la persona necesita recibir a Cristo en su corazón. Eso es lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos. Yo sé que estos tiempos a veces son difíciles, pero aprovechemos esta puerta que Dios ha abierto para poder compartir el mensaje de Jesucristo a través de mensajes en tu celular, a través de llamadas telefónicas, a través de las redes sociales, pero compartamos el mensaje de Dios. Conviértete en un obrero más de la viña del Señor. Conviértete en un obrero más de esta preciosa obra llamada la Iglesia del Señor Jesucristo. La mies es mucha y sigue habiendo escasez de obreros. Y cada vez la mies sigue siendo mucha, inmensa, y los obreros siguen siendo pocos. Es una gran necesidad que hay dentro del pueblo de Dios, que el Señor sigue enviando obreros y cada vez escasean más los obreros. Los obreros, las personas que deberíamos estar al frente compartiendo el Evangelio de Jesucristo, estamos abocados en nuestras necesidades, en nuestros placeres, buscando qué realizar nuestros sueños, buscando qué hacer, qué amontonar. Eso es bueno. En su medida es bueno, pero hay una prioridad. La prioridad es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas vendrán por añadidura. Dios siempre va a ser la prioridad. Su obra siempre va a ser la prioridad. ¿Por qué? Porque eso es duradero y permanece para siempre. Lo que aquí hagamos
es perecedero. Así que, mi amado hermano, súmate a la obra de Dios, sirve en la propia iglesia. Cuando se te pida que tú sirvas en la iglesia, sirve con todo tu corazón. Comparte el evangelio con aquel que no te conoce, no conoce la obra de Dios, con aquel que no conoce a Dios ni su salvación. Compártele el evangelio de Jesucristo. Abre tus labios y habla de Dios, comunica el mensaje de Jesucristo. Y así tú te habrás sumado a la obra de Dios como un obrero más de nuestro amado Señor Jesucristo, a quien le pertenece toda la gloria y toda la honra. Él ya hizo todo por todos nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es continuar el trabajo de la evangelización en este mundo. Amén. Oremos un momento al Señor. Amado Dios, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Dios. Gracias, Señor Jesucristo, por morir por nosotros en la cruz del Calvario y así darnos salvación y vida eterna, oh Dios mío. Gracias por perdonar todos nuestros pecados y gracias por hacernos tu Hijo, Señor. Ahora, Dios mío, te pido perdón, oh Dios, porque no estamos cumpliendo con nuestra misión, esa gran comisión que tú nos diste, oh Dios, de compartir tu palabra y alcanzar a muchas personas para ti, oh Dios. Ábrenos una puerta grande, Señor, para seguir compartiendo. Ábrenos puertas para seguir hablando y extendiendo tu reino, Dios, sobre todo aquellos que no te conocen, oh Dios. Usa mi vida, Señor. Yo quiero ser un obrero tuyo, Dios. Yo quiero ser un siervo tuyo que comparta tu palabra, Señor, que evangelice, oh Dios, en el nombre de Jesús. Despierta el corazón de tu pueblo, de tu iglesia, para que vayamos y compartamos el Evangelio Santo, Dios. Ese Evangelio que te costó tanto, Señor, tu propia vida, oh Dios mío, tu muerte, tu resurrección, Señor, a causa, Señor, de los perdidos, oh Dios. En el nombre de Jesús, ayúdanos a compartir tu hermosa palabra con aquel que no te conoce, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Aprovecho este momento, Señor, para orar por aquellos que están enfermos, oh Dios. Tú eres nuestro sanador, oh Dios. Sigue sanando, sigue restaurando la vida de tus hijos, de tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Protégelos de todo mal, de toda enfermedad, Padre. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Jesús. Tú eres bueno, Señor. Gracias, Dios, tú eres nuestro sanador. A ti te pertenece toda la gloria y toda la honra, Señor. Y trae abundante provisión sobre todo aquel que lo necesita, Dios mío. Bendice los trabajos y los negocios de nuestros hermanos y amigos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, y sigue restaurando los hogares, las familias, los matrimonios, la relación entre padres e hijos, oh Dios. Sigue restaurando, Señor, todos los hogares, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, mi amado hermano, que Dios te bendiga. Para mí ha sido un enorme placer compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Y si Dios permite, mañana estaremos compartiendo nuevamente la palabra de Dios. Amén. Un abrazo fuerte aquí para todos ustedes. Que Dios los bendiga. Y conéctense, reúnanse en el culto de hoy en la iglesia con todos los hermanos y aprendamos más la palabra de Dios. Amén. Que Dios los bendiga. Un abrazo fuerte aquí para todos ustedes. Los amo en el Señor. Y conmigo será esta mañana si Dios así lo permite. Bendiciones.